Un saludo cordial a todos. Mi nombre es Norma Estier Guarachepaza, estudiante del SFEM Ángel Mendoza Justiniano. Ando cursando el primer año de formación en la especialidad de educación inicial en familia comunitaria. Bien, hoy mi persona les va a hablar respecto a las posturas de René Zavaleta Mercado. Pero para ello es necesario utilizar los momentos metodológicos en el que consiste en la práctica, teoría, producción y valoración. El primer momento metodológico vamos a hacer la utilización de una plataforma virtual denominada Mentimeter, en el que a partir de esta vamos a realizar distintas preguntas donde las compañeras van a poder responderlo a partir de su investigación y de sus conocimientos que ellos van a ir adquiriendo o han adquirido durante el transcurso, de esta socialización. Son 4 preguntas. La primera pregunta es ¿quién era René Zavaleta Mercado? La segunda pregunta es ¿qué es la formación social abigarrada? Más adelante lo vamos a explicar en qué consiste. La tercera pregunta es de selección múltiple, que indica en qué consiste el pensamiento gramsciano. Y la última pregunta es respecto a que René Zavaleta en qué teoría se basó para hacer sus posturas. Lo voy a enviar mediante un link en el que las compañeras van a poder ir respondiendo. Ahora sí, continuamos con la socialización del tema. Para podernos enmarcar un poco más o conocer un poco más del contenido, vamos a decir como parte introductoria que René Zavaleta Mercado nació en 1938 y falleció en 1984 en México. Los aportes que realizaron fueron referentes a las ciencias sociales respecto a la integración de la realidad histórica, política y social de nuestro país Bolivia. Zavaleta en sí encontraba una gran afinidad con el pensamiento gramsciano, más adelante lo vamos a explicar en qué consiste, con el cual comparte una profunda preocupación por la formación de la nación, el lugar de la cultura y el papel de las clases obreras y de los intelectuales. En sí, él realizó sus posturas a partir de la reflexión crítica histórica de Bolivia. Continuando, vamos a hablar respecto a Zavaleta Mercado y el nacionalismo revolucionario. Para ello, es importante recabar que durante los primeros años de la revolución, Zavaleta Mercado se convirtió en una figura de la vida política boliviana. A partir de su participación en distintos medios periodísticos, donde fue comenzando a escribir y a publicar sus artículos a partir de sus experiencias políticas de él mismo. Por otro lado, Zavaleta en sí cuestiona de seguir modelos preexistentes o modelos que ya existen y sostiene que se debe seguir la marcha hacia el socialismo por un camino propio y además insistente en la importancia de avanzar en este proceso. Es decir, que nosotros como país Bolivia no debemos o no tenemos que seguir modelos que ya existían. En sí tendríamos que crear nuestro propio camino y eso era a partir del socialismo, según considera Zavaleta. También nos indica, que el campesino, recibe una liberación por la que no lucha.
por la cual no lucha por su libertad, aunque de forma directa no lo hace. Cuando el campesino, ¿no?, recibe su liberación, él entra al mundo del consumismo y a la economía del mercado y se mueve con gran facilidad, demostrando ser menos osificado. Asimismo, ¿no?, indica que el campesino, más que todo, defiende lo que es su tierra y no así la cobertura política. Tampoco defiende o le interesa lo que son las clases sociales. Más que todo le interesaba defender su tierra, si perdía terreno o no, si sembraba en él o no. Continuando, vamos a hablar respecto al pensamiento gramsciano, que ya lo hemos indicado. René Zavaleta se sostiene a partir de este pensamiento gramsciano. ¿Y qué es este pensamiento gramsciano? Bien, el pensamiento gramsciano en sí considera una ideología con referencia a la teoría política, sociológica, antropológica y lingüística, en la que la ideología construye una relación en la que un actor político es capaz de generar en torno así un consenso en el que incluye también a otros grupos y actores subordinados. Ya. Ahora, para hablar de las formaciones sociales abigarradas, es necesario conocer en qué consiste el abigarramiento. ¿Ya? Cabe indicar que el abigarramiento consiste en una idea en la que se piensa la problemática en la articulación en otro momento productivo y forma política estatal, en la que se existe una relación asimétrica de poder y distintas en la que existe una gran desigualdad. Ahora, bien, las formaciones sociales abigarradas. En sí, estas formaciones sociales abigarradas son procesos de totalización orgánica de forma incompleta, del modo que la producción es dominante al nivel sobre todo del momento productivo y de una unificación aparente de todo lo que no ha sido transformado en su sustancia social, pero se contiene bajo la dominación de un Estado. A partir de conocer, ¿no?, todo lo que había hablado, vamos a entrar lo que son a los periodos que menciona René Zavaleta Mercado. Y en su libro, ¿no?, menciona 3 periodos. En el primer periodo es enmarcado por su libro Bolivia, y su perspectiva es fundamental al nacionalista, o sea, al nacionalismo. En su segundo libro practica ya el marxismo ortodoxo y culmina con la publicación del libro del El poder dual. Y el tercer periodo de su obra puede ser señalada por las masas en noviembre. En esta última etapa, su marxismo es totalmente crítico y en sí consiste en el marxismo heterodoxo. Bien, ahora vamos a hablar respecto al pensamiento nacionalista. Bien, y este pensamiento, a partir de este pensamiento, ¿no?, René destaca las profundas reformas sociopolíticas de un ámbito conservador y premoderno, pero al mismo tiempo fomentaba una renovación de viejas y profundas tradiciones. Ahora, ¿en qué consistía el marxismo ortodoxo? René destacaba pensamientos marxistas a partir de las obras realizadas por Marx.
Para Zabaleta, igual que para Marx, el proletariado es el sujeto cognoscente o es la posición histórico-político en movimiento a partir de la cual se puede articular un horizonte de cognoscibilidad y crítica de la constitución de lo social en esto. Asimismo, es constituido como un pensamiento en el que consideraba el socialismo científico como herencia de la clásica, en la cual se encuentran sujetas a normas tradicionales y generalizadas que se siguen fielmente. Para concluir, vamos a hablar respecto al marxismo heterodoxo, en el que Zabaleta indicaba, ¿no?, que el margen de la modernidad constituido en Bolivia es como un horizonte a partir del cual desde algunas posiciones sociopolíticas se pueden articular en un conocimiento crítico. Es constituido como un pensamiento en el que se articulan conocimientos críticos respecto a realizar soluciones congruentes a los problemas de la sociedad y los que se suscitan. Es decir, que nosotros como personas debemos analizar de forma crítica y reflexionar de forma crítica lo que pasa en nuestra realidad. Ahora bien, como conclusión de mi persona, cabe indicar que Zabaleta parte de un pensamiento gramsciano en el cual se basa en la realidad de la sociedad, donde su pensamiento tuvo una evolución al pasar de los años y se fue dividiendo en 3 periodos, ya mencionados anteriormente, con el cual comparte una profunda preocupación por la formación de la nación, el lugar de la cultura y el papel de la clase obrera. Bolivia en sí avanzó según su iniciativa histórica foránea, que no le pertenecía. Por otra parte, sostiene que la alienación política es también una alienación ideológica. Para concluir, ¿no?, vamos a hacer mención a la valoración del tema, en el que consiste la reflexión de la importancia de los aportes realizados por Zabaleta. La otra, que es la concientización del marxismo heterodoxo a partir del conocimiento crítico pensado desde Bolivia. Y en producción vamos a realizar la construcción de un mapa mental del tema y la elaboración de un dibujo respecto al contenido. Eso sería todo, espero que le haya servido de ayuda. Gracias.